Bueno, bien, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y a nuestro primer gran acto. Saben que nuestra agenda cultural todos los años, el primer acto siempre tiene que ver con geopolítica o con la situación internacional que estamos viviendo. En este momento una situación internacional un poco más compleja y la verdad que no podíamos tener dos mejores ponentes para poder empezar esta agenda cultural de este año 2026 y además con un gran libro y sobre todo sobre algo que nos preocupa a todos, que es esta situación geopolítica. Una de las cosas que dentro de la Fundación procuramos hacer es colaborar con grandes instituciones, con grandes entidades, con grandes personas que lo que hacen es, sin duda alguna, engrandecer nuestra agenda cultural y, sobre todo, poder ofrecer, sin duda alguna, los mejores ponentes, los mejores temas y aquello que nosotros hacemos en estas presentaciones del libro, fundamentalmente tener palabras para el diálogo. Esta es la verdadera esencia de este espacio y de esta presentación, de las que 60 al año hacemos en nuestra agenda cultural. Tengo que agradecerle a Jordi Nadal, buen amigo, editor de Plataforma Editorial y una de las personas que tiene un impulso vital, que además tuvimos la suerte de tenerlo aquí presentando su poemario, que nuevamente nos traiga una apuesta cultural y política y geopolítica, sin duda alguna tan importante como la que tenemos hoy. Así que Jordi, muchas gracias y bienvenido a tu casa, porque esa ya se ha convertido en tu casa. Así que te doy la palabra para que puedas hacerlo. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes. Es para mí un placer estar con ustedes. Un placer muy grande. Y eso para mí quiero dar las gracias, en primer lugar, Federico Buyolo, por vuestra hospitalidad en esta casa tan extraordinaria, por tan generosas palabras. Federico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Carlos Chaguaceda, que me puso en contacto con Javier Solana, a quien ya me había presentado antes, y nos ha dado el prólogo para este libro. Este libro tiene una historia. Lo contraté en marzo del año pasado, en 6 días. Esto parece la guerra de los 6 días. Pues no, en 6 días contratamos este libro. Y le pedí ayuda a Carlos. Carlos, gracias por tu ayuda. Porque, Javier, muchísimas gracias por tu prólogo. Es una maravilla. Muchísimas, muchísimas gracias. Me siento muy honrado. Y dar las gracias también y muy especialmente al general Gant, porque cuando me hablaron de él le fui a ver cuando estaba en la Capitanía General de Valencia y le tanteé por si quería hacer un libro. Y años después hicimos. Él escribió El arte de mandar bien y después ha hecho una edición comentada de Sun Tzu, del arte de la guerra, que fuera. Hay una librería que tiene ejemplares del libro del general Marshall y los 2 libros del general Gant y el general Gant comentando a Sun Tzu. Estar aquí es un placer. Venir de Barcelona a Madrid con alegría y gratitud es otro gran placer. Editarle a usted, mi general, es un gran placer. Ser editor es un gran placer. Y termino con una cosa. En Plataforma hemos publicado algunos libros muy importantes de grandes políticos y estrategas importantísimos. Churchill, Premio Nobel de la Paz de Literatura del 53. Marshall lo fue de la Paz del 53. Pero también tenemos otros grandes autores como Mandela, etc. De Gaulle, grandes estadistas. En un momento en el que Estados Unidos no muestra su cara más amable, pensé que era interesante contratar los derechos del general Marshall. Tienen ustedes una mesa de lujo. Federico, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad. A ustedes por su presencia, a mis amigos y amigas que estáis aquí. Mi general, gracias por su confianza en mi catálogo. Ellos tienen la palabra. Gracias. Con tu permiso. Bueno, en primer lugar, es un placer y es un verdadero honor compartir un espacio con alguien que no es un tributo a la nostalgia, pero yo fui un joven comandante. Yo tuve 36 años y cuando yo tenía 36 años conocí al secretario general de la OTAN en un cuartel en Bosnia-Herzegovina, en Mostar, pegadito al Neretva, donde vino como secretario general con el mando supremo aliado en Europa, un general norteamericano de 4 estrellas, a decir que estábamos haciendo lo que había que hacer en el mundo. Un mundo convulso, un mundo complejo. Y luego ya cuando tenía más sentido común, pues fue también el alto representante de la única estructura que yo creo que de verdad vale la pena hacer todos los esfuerzos necesarios para que Europa sea lo que tiene que ser. Así que nunca más contento, ¿no? Bueno, como es una enciclopedia, si me permiten,
les hago primero una introducción de dónde estamos y cómo va a moverse este coloquio, porque yo le iré preguntando. Nos centramos un poco, el general Marshall es conocido por muchas cosas, pero fundamentalmente porque fue el impulsor del conocido como Plan de Reconstrucción Europeo, una iniciativa que se lanzó en 1947 en la que se asistió a Europa Occidental en una recuperación muy profunda porque la devastación que había originado la Segunda Guerra Mundial había sido generalizada. Había unos países mucho más afectados que otros, pues, por cuestiones de las operaciones, y esos países tuvieron un trato preferencial, ¿no? El propósito, y fíjense ustedes, estamos hablando de los 40. Recuerden que Estados Unidos se mueve en un continuo, en un vaivén no siempre programado, entre aislacionismo e intervencionismo, dependiendo de qué... Y no siempre asociado al mismo partido político, ¿eh? No es que los republicanos sean de una manera y de los demócratas de otra. Es una cuestión de entendimiento social. El propósito del plan en aquel momento fue que surgió como consecuencia de un viaje que giró Marshall por orden de Truman a Europa y volvió despavorido. Y le dijo que lo que estaba viendo era el caldo de cultivo adecuado para que un régimen totalitario se hiciera con todo lo que quedaba de Europa si no se producía algo que remediara la situación. La situación era de parálisis, calamidad, las sociedades estaban desestructuradas. Así que el propósito, el para qué, fue reconstruir las zonas destruidas, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y restaurar la prosperidad del continente. Políticamente era una extensión de la doctrina Truman. Si recuerdan, cuando se produce el fallecimiento del presidente anterior y se hace cargo, ¿no? Al margen de la decisión, de la controvertida decisión del lanzamiento de las dos primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 6 y 8 de agosto del 45, ¿no? Tenía que frenar. El propósito del señor Marshall en aquel momento era poner en práctica una doctrina que emanaba de un telegrama que se llama el telegrama largo, que le escribió al Departamento de Estado George Kennan, que luego lo cogió él de secretario, explicándole cómo veía él que se tenía que contener el comunismo. Fue ese cordón sanitario que estableció Estados Unidos de tal manera que colocaba un límite físico a la expansión del comunismo soviético, ¿no? No se dirigió contra ningún país, de hecho, si no lo saben, se lo digo, se le ofreció participar del Plan Marshall a la Unión Soviética y al resto de países que habían quedado dentro de su órbita de control, Polonia, Hungría, etc. Se lo prohibió. Él lo dirigió exactamente contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Invirtió entre el año 48 y 52, se invirtieron 13.000 millones de dólares, que en dólares corrientes ahora mismo rondarían los 200.000 millones. Y dirán, pues no es mucho. Pues sí, tal y como lo hizo era mucho, porque se destinó inicialmente a adquirir materias primas y bienes de primera necesidad en Estados Unidos, pero con un contravalor que se depositaba en las economías de los países afectados y que les sirvió para desarrollar el primero de los grandes acuerdos europeos, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, porque fue a esas dos industrias. Entonces, ¿qué le podemos preguntar? ¿Cuántos años nos separan? ¿Qué podemos preguntar 73 años después de aquello a alguien que ha estado en los dos sitios más importantes respecto a qué se puede hacer ahora para modificar esta deriva intransigente, agresiva, en la que nos encontramos ahora mismo? Tanto por el que en aquel momento era el garante, como por los que en aquel momento recibían y ahora están en muchas mejores condiciones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la Fundación. He venido muchas veces a compartir reuniones con vosotros o con gentes de la Fundación. Y gracias, general. Me haces una pregunta que es que si te la contesto no nos vamos hoy de aquí, ¿no? Vamos a ver. La situación en que estamos viviendo es una situación verdaderamente que yo jamás pensé que la iba a vivir.
Yo tenía en mi vida escenarios de mi posible vida mi vida política internacional, pero jamás pensé que iba a ver lo que estamos viviendo hoy. Y digo hoy porque esta tarde o esta mañana, era mañana tarde, el presidente de Estados Unidos ha dicho unas cosas verdaderamente bastante insensatas desde mi perspectiva, de mi posición. Yo he sido muy proamericano y sigo siéndolo. He tenido una magnífica relación con todos los presidentes de Estados Unidos con los que he convivido. Y os los menciono porque son de todos los partidos y de todas las generaciones. Yo empecé mi vida política internacional con el presidente Bush, padre de Estados Unidos. Hice una parte muy importante de mi vida política con Clinton, presidente Clinton, de presidente de los Estados Unidos en sus 2 mandatos. Y luego estuve con él cuando fui secretario general de la OTAN, pues él fue quien me llamó para esa función. Luego estuve después con Bush, el hijo, que tuvo toda la gran operación después del 11 de septiembre, los desembarcos en Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Y luego el último con el que participé políticamente fue con el presidente Obama. Con el presidente Biden yo lo había conocido y le traté, pero lo había conocido mucho de vicepresidente de los Estados Unidos con Obama. Viajé mucho con él, me pidió que le acompañara a algunos viajes y tuve una magnífica relación. Él había sido, como sabéis, el hombre más importante en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, del Senado, en este caso. ¿Os acordáis que esa comisión es la comisión que estuvo presidida por un magnífico senador americano, Fulbright, que hizo la gran operación de las becas Fulbright, de la que yo fui uno de los que disfruté de su existencia? Bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Yo no sé cómo va a acabar esto. Honestamente no sé cómo va a acabar. Espero que no acabe de una manera dramática. Y vamos a tener antes de que lleguen las midterm elections, vamos a ver seguramente cómo puede desarrollarse esto en el futuro. La intervención de hoy ha sido larga, físicamente mal expresada, aburrida, sin ninguna chispa, sin ninguna gracia, sobre todo si la comparamos con la de anoche. Anoche tuvimos en el mismo asiento, en la misma sala, al primer ministro de Canadá, que hizo una intervención estupenda, con buen sentido, con juventud, con ganas, etc. Es decir, todo lo contrario a lo que ha sido la presencia del presidente de los Estados Unidos hoy. Vamos a ver, ¿qué es lo que más me duele a mí de este presidente de Estados Unidos? De las últimas cosas que ha hecho o dicho, lo que más me ha dolido es la carta que ha escrito al primer ministro o al presidente de Noruega, donde le ha dicho cosas pues muy feas, y le ha dicho que, puesto que no recibí el premio Nobel de la Paz, aunque eres un país de la OTAN, no te defenderé. Bueno, en esa frase está recogido todo lo que es el presidente de los Estados Unidos hoy en relación con la seguridad del mundo. Por lo tanto, muy pesimista desde esa perspectiva. Soy optimista porque quiero ser optimista, pero realmente los datos de la realidad no te dan mucho pie a ser optimista. Las titulares de prensa más importantes de estos últimos días han sido los de Trump, y un muy importante que no tenía nombre, no era de agencias, pero que decía que China había tenido este año, el año en que entramos, el más fuerte superávit comercial de la historia. La superávit que tiene China con el resto del mundo en el comercio es la primera vez que es espectacularmente grande. Es decir, que tenemos esta realidad, la realidad americana y una realidad china. China habla menos,
pero cuando habla con una potencia tremenda. Es decir, el tener superávit con el resto del mundo comercial, al nivel que lo tiene, es espectacular. Y por lo tanto, esta es la realidad en la que nos encontramos, con una Europa que no acaba de encontrar su momentum, su energía, pero que la va a encontrar. Yo soy totalmente un creyente de la Unión Europea, y si algo me ha dolido también del propio presidente Trump es cuando dijo que la Unión Europea nació para molestar a los Estados Unidos. ¿Os acordáis de esa frase? Esa frase es muy contundente. Cuando la Unión Europea nace del Plan Marshall, del dinero americano y de una necesidad de paz en el mundo para arreglar los problemas de unos grupos de países que habían producido las dos grandes guerras mundiales. Por lo tal, todo al revés, todo al revés. Es decir, no tiene cultura, no se sabe expresar, bueno, no digo más para valorarle. Pero bueno, estoy preocupado con la situación y espero que seamos capaces de recomponerla. No va a ser fácil, pero tendremos que luchar todos para hacerlo. Y creo que ayer, en el discurso que nos dijo el primer ministro de Canadá, nos dijo que había que dejar de ser mentirosos. Y la primera cosa que teníamos que hacer es analizar bien la realidad hoy y no engañarnos. Y yo creo que hizo una magnífica presentación del engaño, y ese engaño pues va relacionado con lo que es la primera potencia del mundo occidental en esta hora, que desgraciadamente está en las manos del presidente de los Estados Unidos, a quien han votado los americanos. Una de las... les recomiendo la lectura del libro por dos cosas. La primera es porque es muy ameno, y luego porque tiene un formato muy parecido al de un escritor de mi época joven que se llamaba Hermann Hesse, y es el formato lecturas para minutos. Son párrafos que están muy bien, son destilados de sentido común, de tal manera que cada uno te hace pensar y tienes ejemplos, ¿no? Una de las características esenciales del general Marshall era su honestidad intelectual. Es decir, decía siempre la verdad, por incómoda que fuera, y se la decía a presidentes del peso de Franklin Delano Roosevelt. No estamos hablando de una persona valida. Y por decirle la verdad se ganaba su respeto. La persona que ha descrito Javier Solana no quiere oír la verdad. De hecho, rechaza la verdad, y de hecho rechaza el espíritu crítico en aquellos que le rodean. ¿Cómo se puede reconstruir ese modelo de confianza en los mandos de primer nivel, esos que conoció? El actual mando supremo aliado en Europa es un señor que está codo con codo en Bruselas, en el cuartel general, con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte. Es un general de 4 estrellas de los Estados Unidos, ahora mismo de 5 estrellas, perdón, de los Estados Unidos, que tiene una capacidad extraordinaria de influencia, pero que leyéndolo no se percibe. ¿Cómo se puede reconstruir esa confianza? Porque el valor de una alianza, la alianza, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la organización político-defensiva más exitosa de la historia. La más exitosa. Se crea en abril del 49 y va a cumplir su 80º aniversario. Ha conseguido establecer un marco de referencia, y lo ha hecho basándose en la simetría que es interna, que es evidente, porque los puestos son distintos, pero en la confianza. El mando supremo aliado en Europa siempre ha sido norteamericano. Siempre ha sido norteamericano. Imagínense en qué tesitura se encuentra si le dicen que hay un problema en Groenlandia. Problema que tampoco hay que exagerar. Quiero decir, hoy decía el presidente Trump que no iba a utilizar la fuerza para apoderarse de Groenlandia, pero que le iba a guardar mucho rencor al que no estuviera de acuerdo con él en ocuparla. En fin, esas cosas. ¿Cómo se puede producir generar un proceso de recuperación de la confianza que además está en franco retroceso ahora mismo en todos los países de la OTAN? Bueno, vamos a ver, recuperar la confianza es una obligación de todos, ¿no? Por parte de las relaciones con Estados Unidos son muy difíciles porque
no se permite tener relaciones con algo que no esté relacionado con la Casa Blanca. La Casa Blanca controla muchas de las cosas, los terminales de muchas cosas que antes se utilizaban, think tanks, algunas otras sociedades, etcétera, de la sociedad civil americana, que han bajado mucho su nivel. Están asustadas, entre comillas. Todavía no hay una vocalidad contraria que se exprese. Existe, pero no se expresa. Y cuando no te expresas, pues es como si no existieras, ¿no? La única voz que ha salido últimamente es el alcalde de Nueva York, que ha salido con mucha fuerza y que vamos a ver en qué acaba él, pero vamos, realmente es una esperanza que no va a llegar más allá del alcalde de Nueva York en la época en la que estamos hablando, pero sí puede generar una alternativa, un movimiento en el propio Partido Demócrata, que no se sabe en este momento quiénes forman la estructura de verdad. No se sabe ni se imagina uno quién puede ser el candidato para las próximas elecciones. Por lo tanto, hay un poco de desfondamiento que no ha sido capaz todavía de recuperarse desde la derrota del Partido Demócrata. Yo creo que en la Unión Europea hay que hacer un gran esfuerzo y creo que ayer se sentaron las bases para ese gran esfuerzo. Lo que dijo el primer ministro de Canadá, que no es miembro de la Unión Europea, pero parece que como si lo fuera, vamos, estuvo estupendamente, comprendía muy bien lo que es el movimiento europeo. La Unión Europea tiene que salir adelante y tiene que hacerlo, como también dijo el primer ministro de Canadá, a través de coaliciones de voluntarios. Vamos a ver, os voy a llevar al final del siglo XX. El final del siglo XX es interesantísimo. Es interesantísimo por las cosas que pasaron en ese 3 años, digamos, de cambio. Interesantísimo por lo que pasó en Europa, por lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en general en las instituciones internacionales. El siglo XX acaba con el cambio más importante en Rusia. El cambio más importante de Rusia se produce cuando Putin es elegido presidente. Antes había sido Yeltsin, y Yeltsin consiguió ser nombrado la segunda vez presidente, el segundo mandato, gracias a que Putin era el secretario general de la KGB, el que mandaba en la KGB, y le preparó todas las posibilidades para que pudiera llegar a ser presidente el segundo mandato, y el precio fue que tenía que ser el presidente del siglo XXI de Rusia, y así fue. Pero eso fue un cambio muy importante, porque en el Partido Demócrata había un posible candidato extraordinario que era Gore, que había sido el vicepresidente del segundo Clinton, del segundo mandato de Clinton. Magnífico tipo, pero que perdió las elecciones. No se sabe si las perdió de verdad, pero en la realidad las perdió, no se sabe si formalmente las ganó o no se ganó. ¿Os acordáis que fue un gran lío desde el punto de vista de saber la verdad de aquellas elecciones? Y vino el hijo de Bush, que duró muy poquito, porque el hijo de Bush en el primer año del siglo XXI, en el mes de septiembre, tuvo el acabose de la provocación a Estados Unidos, que fue el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Eso le cayó a este joven presidente de Estados Unidos y no fue capaz de coger las riendas de verdad, y fueron su vicepresidente Cheney y el ministro de Defensa de los Estados Unidos, que entonces se llamaba Rumsfeld, los que realmente cogieron por los cuernos, digamos, el problema serísimo que habían sido las Torres Gemelas. Pero fijaros que hubo un momento de lucidez en ese primer año del siglo. Y os voy a llevar desde desde septiembre, que son las Torres Gemelas, hasta el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre, con ese lío que había con las Torres Gemelas, con una administración americana que no hacía nada más que estar concentrada sobre encontrar al culpable, encontrar a Bin Laden, y hasta que no lo encontraron no pararon, y con un mundo donde ya Putin era el primer ministro el presidente de Rusia, y ahí se tuvo una idea genial, que yo todavía no sé muy bien cómo se gestó, cómo realmente se gestiona aquellos momentos tan débiles de la política internacional, que es el aceptar
que China entrara en la Organización Mundial de Comercio. China no formaba parte de la Organización Mundial de Comercio, por lo tanto, no formaba parte de los flujos legalizados de la economía mundial. El darle esa entrada a China en ese momento, cuando parecía que no éramos capaces de hacer nada, digamos, bien organizado después de las Torres Gemelas, fue una cosa verdaderamente extraordinaria. Que yo cuando la pienso y la repienso y hablo con muchas gentes, realmente hubo ahí una lucidez enorme para abrir la puerta. Algunos dicen que equivocadamente, pero bueno, en cualquier caso fue una decisión muy valiente que se tomó, ya digo, con el mundo dividido tras las Torres Gemelas. Y luego, ¿qué pasó después? Que lo que parecía que iba a ser un siglo que iba a haber empezado con una buena relación, con un nuevo presidente americano joven, hijo de Bush, y un nuevo presidente ruso relativamente joven, presidente Putin, que entonces era muy joven, que ahí hay una posibilidad de poder encontrar una relación más constructiva. Eso no pasó, porque las Torres Gemelas hicieron que Estados Unidos se retrajera y desapareció un poco de la actividad política internacional, y Putin pues no supo dónde agarrarse y pues consiguió una vez más pues tener más poder dentro de Rusia. Entonces fue una oportunidad perdida, pero señalo la oportunidad que sí se ganó, que es el haber hecho con China lo que entonces parecía que era una magnífica decisión. Creo que siempre que lo fue, pero bueno, que ha hecho que como os decía en mi primera intervención, China sea hoy un país que tiene superávit con el resto del mundo comercialmente. China entró en el primer año del siglo. Rusia entró en la Organización Mundial de Comercio 20 años después. Para que os deis una idea de cómo se movían las piezas en esos momentos. La solución que proponía Javier para crear un frente operativo en Europa, esa coalición de voluntarios, las coaliciones de voluntarios, que son una herramienta muy útil, requieren sí o sí de un elemento tractor. Tiene que haber alguien que asuma la iniciativa, que dé ese primer paso, que es, en este entorno, es de enfrentamiento, porque en el momento en que el inquilino de la Casa Blanca perciba que va a haber una coalición de voluntarios, va a interpretar que es contra él, que es lo que hace ahora mismo. Como saben, está queriendo crear una ONU paralela, una cosa muy extraña, además lo está haciendo utilizando abiertamente la amenaza con otros países. ¿Qué país en Europa puede, en Europa o en el hemisferio occidental, como le gusta decir al presidente Trump, qué país puede ahora mismo estar en condiciones tanto morales como materiales para liderar eso? Vamos a ver, el primer ejemplo que hemos tenido en la historia de una coalition of the willings para avanzar fue el euro. El euro, como recordáis, no se hizo con el número de participantes, con todos los países de la Unión Europea en el inicio. Se hizo con un grupo relativamente pequeño de países. España no formó parte de ese grupo. Pero hoy es más difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque las potencias más importantes europeas, por lo menos creemos y seguimos creyendo que esas pueden ser las que tienen, digamos, la mayor responsabilidad, que pueden ser Francia y Alemania en este momento, Francia, Alemania e Inglaterra en otros momentos, cuando no se habían ido, no tienen la fuerza hoy económica, no tienen la situación política con la estabilidad que se requería. Recordar que Francia hoy no tiene, el presidente está colgado de una brocha, vamos. No se sabe si va a hacer elecciones o no va a hacer elecciones, pero estamos en un momento de parálisis hasta dentro de 2 años. No sabemos qué va a pasar con la señora Le Pen, si va a ser elegida o no, o si la van a meter empapelada en los tribunales. Y en Alemania tenemos también una situación menos confusa,
es muy clara quién tiene la legitimidad, pero la AfD, el partido de la extrema derecha alemana, está muy crecida. Y aquí vuelvo otra vez a hablar sobre Estados Unidos. Os voy a decir una cosa que la sabéis, pero no la habéis pensado. La primera visita que hizo el vicepresidente Vance a Europa la hizo en una visita a Múnich, en un momento en que había la conferencia más importante anual que se celebra en Múnich desde hace mucho tiempo. La primera reunión que tuvo con un dirigente alemán, la primera, que fue una cena, la primera cena, los americanos cuando llegan a Europa lo primero que hacen es esperar a la cena cuando ya han pasado el jet lag y todas esas cosas para tener la primera reunión seria. Esa reunión seria fue con la secretaria general de la AfD. Si seguís un poco la historia de este corto periodo de tiempo, os recordaréis que en la estrategia de seguridad nacional que ha presentado Trump, ese documento, que es un documento importante, que lo hacen todos los presidentes en cada mandato, ahí se dicen cosas muy serias sobre Europa y muy negativas. Es decir, en eso se dice que Europa no es lo que nosotros nos gustaría que sea. Y dejan intuir en las palabras tan largas, pero casi ninguna tiene sentido más que algunas, pero tienen mucho sentido las que lo tienen. Dice básicamente lo que dice por boca del presidente del presidente de Estados Unidos, Trump, que Europa nació para molestar a los Estados Unidos. Y la financiación que el presidente de los Estados Unidos está dando ahora mismo, cuando estamos hablando, a los partidos políticos de extrema derecha, es mucha. Ya os digo, la primera cena que tuvo el vicepresidente Vance en Europa fue con la secretaria general de la AfD, el partido de extrema derecha alemán. No os dejará de sonar que la palabra que usa cuando habla de España, habla de la extrema derecha española. Y cuando habla de Italia, pues habla también de lo más extremo derecho que hay en Italia, que bueno, se llama Meloni, pero es menos dramática, digamos, pero también tiene una visión bastante extrema derecha. Por lo tanto, esas son las dificultades en las que estamos también para sostener un movimiento hacia adelante. Pero yo creo que lo va a haber, porque mirad, en la Unión Europea durante los últimos años se ha trabajado mucho sobre cómo avanzar. Y hay ahí dos documentos muy importantes. Uno es el documento que hizo el ex primer ministro italiano Mario Draghi, que es un documento que nos dice por dónde avanzar y cómo avanzar. Casi nos da, no digo un calendario, pero casi un calendario y sobre todo lo que hay que hacer para llegar. Y el otro, el documento también de un italiano, que es de Letta, que fue el primer ministro de Letta, que son los dos documentos con los que nos podíamos arropar para avanzar. Y ya están hechos. Por lo tanto, ahora el debate no es qué hacer, sino es hacer. Ya no hay mucho que pensar, está todo pensado, está todo ya escrito. Y lo que hay que hacer es tener la voluntad de aplicar lo que está escrito, con sus correcciones, etc. Pero la voluntad que tenemos que tener ahora es de movernos hacia adelante. Y yo creo que estando ya los documentos escritos, teniendo como tenemos enfrente también, desgraciadamente, a un presidente de los Estados Unidos que no nos quiere, que piensa que somos un desactivo para él, que estamos para tocarle las narices a él, que no queremos colaborar, pues yo creo que eso va a también generar un sentimiento en Europa que a lo mejor nos hace movernos. Yo, mira, con esa esperanza sigo viviendo. Y mientras no me demuestre lo contrario, seguiré defendiendo estas coalitions of the willing en los temas que son importantes para el futuro. No tengo edad para ser joven, pero sí tengo edad para ser maduro. Y mientras tenga edad para ser maduro, lo voy a seguir defendiendo. Uno de los elementos que
a los que se atribuye el éxito del Plan Marshall. Bueno, el Plan Marshall, yo estoy hablando de lo bueno, hay muchos libros que lo critican seriamente hablando de la imposición de un modelo de desarrollismo, etcétera, pero no vamos a entrar en ese tema. Uno de los elementos de éxito fue lo que se llamó la condicionalidad y la iniciativa europea. Es decir, la ayuda era a los países, pero eran la coalición de voluntarios los que tenían que ponerse de acuerdo en cómo se empleaban esos fondos. Ahora mismo sabemos, Europa en una declaración de voluntad establece una necesidad pendiente de concreción de un aspecto, desde mi punto de vista, muy necesario, que es la llamada autonomía estratégica. La autonomía estratégica es la capacidad para, actuando de forma soberana, soportar presiones, defender valores, principios, actuaciones, independientemente de lo que otros quieran, oponiéndose de grado por fuerza a lo que nosotros queremos. Se habla solo en el ámbito de la defensa, atención, de 800.000 millones de euros. O sea, estamos hablando cantidades que para ser la Unión Europea no son astronómicas, son cantidades que se asumen. Hemos suscrito un pacto económico para financiar a Ucrania por 90.000 millones de euros. O sea que no, estamos hablando de una potencia económica que lo es, como realidad la tercera en este mundo. Sumando PIBs de los países seríamos la tercera, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es ¿quién hace qué? ¿Cuál es el país que lidera ese desarrollo? Porque necesitamos tecnología, mando y control, capacidades, un término militar que las capacidades responden a un acrónimo que es MIRADO. MIRADO es material, infraestructura, doctrina, organización, entrenamiento y luego conjuntez, se le añade una C. ¿Por qué? Pues porque ahora todo está interconectado. Las Fuerzas Armadas actúan en una especie de sistema de sistemas. Están actuando permanentemente con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con todos. La defensa no es una cuestión de los militares, la seguridad todavía menos. ¿Quién es capaz de establecer un principio de desarrollo para poder tener lo que se llama una IOC, una capacidad operativa inicial, ¿no? Poner esas fechas que nos ponía cuando era secretario general, decía, en 6 meses tienen ustedes que ser capaces de alcanzar la IOC y en 2 años la FOC y el tercer año se hace una evaluación operativa, ¿no? ¿Quién? Mira, yo en eso soy más optimista que la media. En casi todo soy más optimista que la media, pero bueno, vamos a ver. Fijaros cómo está reaccionando Inglaterra. Inglaterra en este momento de tensión con Estados Unidos ha tenido muy claro dónde tenía que estar y se ha posicionado en todas las reuniones de la Unión Europea. Ha estado en todas las que tenían que ver con la seguridad, ha estado también en las que tenían con el comercio, aunque ellos están fuera, pero quieren mandar el mensaje de que su sitio de acomodo cómodo es alrededor de la Unión Europea. Es una magnífica noticia, porque la salida de de Inglaterra de la Unión Europea se suponía que era una atracción americana, que iba a ser Estados Unidos y América los que iban a ser la alternativa, digamos. Yo creo que eso es una magnífica noticia y que se mantiene. No sé qué pasará cuando haya elecciones en Inglaterra. Inglaterra también es un país en que está muy sometido a una presión económica de financiación del partido de extrema derecha por la extrema derecha americana. Es una de las obsesiones que tienen, es que la extrema derecha gane en Inglaterra y tienen un candidato que no es magnífico, pero es un candidato que tiene alguna posibilidad. Bueno, dicho eso, tendrán que jugar algún país que sea del este. No se puede hacer nada ahora de cooperación europea sin que no esté, por ejemplo, Polonia. Si Polonia se ha convertido en un país que no tiene la economía que tiene España ni Francia, pero bueno, es un país referente en la Europa, digamos, la antigua Europa del Este. Eso es importante. Y es importante que sigan estando Alemania y Francia. Y yo creo que tiene que estar España.
España tiene hoy la dimensión, la economía, la sensación de que es un país que es proeuropeo, que tiene que tiene unas dificultades financieras para financiar la defensa, y eso si queréis lo hablamos después, pero que las va a gastar, y las va a gastar bien. Y por ahí podríamos tener un grupo de países con los que convenía tenerlos en la luz del faro, digamos. Por ahí teníamos que empezar seguramente. Es muy importante que esté un país del este, de los que entraron en la Unión Europea en la primera ampliación. Y eso me lleva también a decir dos palabras sobre la ampliación de la OTAN, la primera ampliación de la OTAN. Yo creo que yo fui llamado a ser secretario general de la OTAN por el presidente Clinton para que hiciera la ampliación de la OTAN. Lo pienso, no me lo dijo explícitamente, pero todos sus mensajes eran esos. Y me dediqué muchísimo tiempo a hacerlo. Y a hacerlo con una obligación que yo me autoimpuse, que fuera con acuerdo de Rusia. Y fijaros, la primera ampliación de la OTAN se hace con un acuerdo también con Rusia, que eso sí que fue algo verdaderamente extraordinario. Yo estoy orgullosísimo de esa negociación. Evidentemente, si no tuviera los grandes países detrás, no lo hubiera hecho, porque el secretario general de la OTAN es lo que le dejan ser, ¿no? Pero yo aproveché lo que quería hacer y salió muy bien, pero muy bien, muy bien. Ya eso es muy difícil de hacerse, ya no hay esa relación todavía, ya la hicimos con Yeltsin, pero fue muy importante el que la primera ampliación de la OTAN se hiciera a la vez que se hacía un gran acuerdo entre la OTAN y Rusia. Es decir, con la firma de un acuerdo, con la firma del presidente Yeltsin, que estaba entonces. A mí me parece que eso es muy importante. Y de ahí la importancia que tiene también el que algún país de esa ampliación de la OTAN en la Unión Europea pueda estar, digamos, en un grupo promotor de algún paso hacia adelante. Por eso digo, Polonia puede ser uno de los países que habría que contar con ellos. España tiene muy buenas relaciones con Polonia, es que nos llevamos muy bien con Polonia económicamente y políticamente, y bueno, pues por ahí podemos a lo mejor encontrar una pareja que se pueda unir a dar ese empujón hacia adelante. Optimismo. La biografía, el que lea un poco, el que se lea este libro, se dará cuenta de que hay tres imágenes diferenciadas de la personalidad del general Marshall. Una es la del joven soldado, la del joven militar que sale de una academia de Virginia en 1901, su primer destino es Filipinas, luego tiene destinos de guarnición dentro de Estados Unidos y por una cuestión de criterio propio se vuelca en la formación del soldado. El segundo perfil es el de oficial de alto nivel de planeamiento, donde vuelca su esfuerzo en dos elementos críticos que son la moral y la logística. Y el tercero es el secretario de Estado. Como formador, siempre habla de la disciplina. Entendiendo por la disciplina, y no estamos hablando de marcar el paso de la oca, estamos hablando de la adhesión voluntaria a una serie de principios que uno acepta y que son los que le mueven, lo proyectan cuando se acaba la motivación. Cuando eso se acaba, lo que uno lo hace porque lo tiene que hacer, porque es su deber. Y luego implica siempre la disciplina intelectual. Quiere que sus subordinados sean críticos, que piensen, que digan la verdad, que tomen decisiones, que sepan que no se puede paralizar, que es un adelantado en su tiempo porque está hablando en los primeros 30 años del siglo XX y está describiendo el concepto de decisión, de adopción de decisiones ahora, en la empresa, en el ejército y en todas partes. La moral, que es a lo que voy, él siempre ve al ciudadano soldado y dice: la democracia, creo profundamente en la democracia a pesar de que me produce unas cefaleas tremendas. Se refiere, claro, eso lo dice el pobre cuando tiene que lidiar con The Congress, con la Cámara de Representantes y el Senado para sacar adelante el plan Marshall, al que le apoya decididamente un senador que se llama Vanderbilt, ¿no? Él cree profundamente en el ciudadano soldado. Lo hace en un momento en el que Estados Unidos tiene que evolucionar. Cuando empieza
Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene un ejército de un poco más de 170.000 efectivos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene 12,5 millones de hombres y mujeres en armas. Esto es el factor personal. El factor logístico es que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial no es capaz de producir nada y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial lanza un carguero Liberty cada día por cada costa. Y produce los B-27 Super Constellation, en fin, salen carros Sherman, ha llevado fábricas enteras a la Unión Soviética para adecuar la logística del Ejército Rojo al esfuerzo que tiene que hacer. Es decir, es un hombre que es capaz, le cabe en la cabeza, el mundo le cabe en la cabeza, y es capaz de conciliar a los mandos militares, a los mandos políticos y a la empresa, porque ese es el triunfo, ¿no? Ciudadano soldado, que es lo importante. Servicio militar obligatorio. Se lo estoy diciendo porque en este entorno en el que estamos viviendo, creíamos erróneamente, como nos han demostrado, que el ejército de masas había desaparecido, que estábamos hablando, primero, de muy pequeñas operaciones. Una época que le tocó vivir como secretario general era el de... coincidía poco menos que con lo de Francis Fukuyama y el fin de la historia, ¿no? O sea, el triunfo de la democracia como modelo y pequeñas gestiones de crisis a lo largo de todo el mundo. Paradigma militar, cambio. Unidades ligeras, proyectables, poco blindaje, operaciones de mantenimiento de paz, de imposición de la paz, como fue el caso de IFOR, la que lideró OTAN, y adelgazamiento. Y de repente... camino de Damasco nos hemos caído del caballo y han aparecido grandes formaciones acorazadas, mecanizadas, el uso extraordinario de la tercera dimensión a través de pequeños aparatos de bajo coste y una letalidad inmensa y un consumo extraordinario del factor humano. España no es el ejército más pequeño de Europa, pero estamos en los 120.000 efectivos. Ahora mismo, para que se hagan una idea, la idea que preconiza el presidente Zelensky, lo último que le he oído, es que la Unión Europea y Ucrania deberían de ser capaces de movilizar 3 millones de efectivos para enfrentarse a la movilización prevista por parte de la Federación Rusa de 2,5 millones en el 2030. Para mí esto es una absoluta exageración, pero que sepan que este es el entorno. Debate, ¿servicio militar obligatorio? ¿Me preguntas? Yo creo que no. Yo creo que este país tiene unas relaciones históricas con los militares muy particulares, que no sé si llegan a la nueva generación o no, pero desde luego en las generaciones de los que estamos aquí siempre hemos tenido alguna relación dramática con el gasto militar, ¿no? Pero yo creo que este país está en unas circunstancias, aunque lo veamos tan partido y con pocas relaciones entre los partidos, etcétera, si de verdad hubiera una voluntad en Europa de seguir adelante, seriamente, yo creo que este país seguiría muy definidamente hacia ese camino. Incluso yo creo que la gente joven, que hoy parecen más dispersos sobre su relación con la Unión Europea. No han vivido eso, no vivieron la dictadura y bueno, tienen una expresión parece ser que distinta, pero creo que los temas europeos van a seguir. Es impresionante cuando ves a dónde van los chavales de España cuando acaban el bachillerato. Y todos se van a un Eurorail, se cogen un billete de tren por Europa que se lo dan gratis y se pasan 2 meses viajando por Europa. Es decir, que el atractivo europeo todavía existe de una manera muy clara cuando se ponen las cosas de verdad a hacer cosas importantes, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Vamos a ver. Volvemos otra vez a fijarnos un poco en Estados Unidos hoy. Estamos a mitad del... Vamos a tener dentro de poco, bueno, cuando acabe este año, el midterm elections. Yo creo que no hay que poner excesiva fe en que el midterm election vaya a ser una revolución, porque si lo fuera, tampoco
yo creo que le daría a Trump seguramente un golpe de querer hacer un esfuerzo para que esto no siguiera, ¿no? La bajada. Pero yo tengo la esperanza de que haya una alternativa en Estados Unidos. Pero lo importante es que la Unión Europea, en este tramo que tenemos, donde tenemos unos Estados Unidos más desconectados de nosotros, tuviéramos la capacidad y la voluntad de movernos hacia adelante. Y eso es lo que hay que dedicarnos, los que todavía tenemos algunas relaciones políticas, etcétera. Yo, desde luego, es lo que me gustaría dedicarme a hacer y estoy haciendo. Y hay que ir a Coalitions of the Willing, hay que moverse en esa dirección, y yo creo que hay que tratar de hacer que la Unión Europea se mueva. Pero volviendo hacia atrás, es muy importante que nos demos cuenta también de Ucrania. Ucrania es un país en este momento muy importante. Es un país que desde hace mucho tiempo ha estado, desde que Putin se hizo cargo de la presidencia de los Estados Unidos, de la presidencia de Rusia, él siempre tuvo una querencia por Ucrania. Ucrania, os acordáis, era un país nuclear. En Ucrania estaban las armas nucleares más importantes de la Unión Soviética. Y cuando en la caída del muro de Berlín se acaba el grupo de los países del este, Rusia pide, bueno, Rusia no solo Rusia, los Estados Unidos, las potencias nucleares piden que Ucrania, al ser un país independiente, digamos, después de la caída del muro, no fuera un país nuclear, que no hubiera un nuevo país nuclear. Y se llega a un acuerdo muy difícil de que Ucrania acepte que su armamento nuclear, que era muy importante, una parte muy importante del total de la fuerza nuclear rusa, se le pase a Rusia. Con un acuerdo que se firmó en Budapest, me acuerdo perfectamente, donde se decía: todos los abajo firmantes, que eran las 5 potencias nucleares de entonces, nos comprometemos a que si en algún momento a alguien se le ocurre atacar a Ucrania, todos nosotros juntos nos pondremos de acuerdo para que eso no ocurra. En el año 2004, primeros años del siglo XXI, tuvimos el primer enfrentamiento con Rusia sobre Ucrania. Es el año 2004. En 2004, ¿os acordáis?, se envenenó al candidato ucraniano a ganar las elecciones. No sé si os acordáis, pero recordadlo, porque es importantísimo eso. Putin ya quería que su candidato ganara esas elecciones y no las ganó. En el año 2014, 10 años después, se queda con Crimea. Y en el año 24 avanza sobre Ucrania militarmente. Es decir, la querencia de Putin por Ucrania desde hace muchos años ha sido muy importante, pero para nosotros es muy importante también, porque no podemos no hacer que eso sea muy difícil. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso sea difícil. Y en esta pelea yo creo que la situación borrosa, vamos a llamarle cariñosamente borrosa, de Estados Unidos, pues es muy dramática. El presidente Putin y el presidente Trump tienen unas relaciones muy escandalosas. Un americano, buen amigo mío, me decía hace no mucho, me decía: aquí en el mundo de hoy, hay 2 personas que se hacen ricos con la política. ¿Os imagináis? Uno es Putin y el otro es Trump, que se está haciendo rico con la política. Esa relación non santa entre Trump y Putin es lo que nos hace algunas veces pues, tener dudas sobre cómo puede acabar el futuro de Ucrania.
Pero bueno, por parte europea hay un acuerdo total de ayuda, de eso. Incluso estamos dispuestos a una cosa muy gorda, que es pagarle a Estados Unidos, si fuera necesario, la parte que él pusiera de dinero para apoyar a Ucrania, que es de una generosidad por parte de los europeos enorme, ¿no? Pero si hubiera una situación de que eso tuviera que ponerse en juego, yo creo que lo haríamos tratando de aumentar nuestra contribución al post-acuerdo sobre Ucrania, si ese acuerdo se llega a realizar, ¿no? Yo creo que se va a realizar, pero no sé en qué momento se va a realizar, no es para mañana. Bueno, no sé, yo creo que algunas cosas más que me parecen interesantes el decir es, sobre todo sobre Groenlandia, es muy importante decir, sobre todo contestando a lo que ha dicho hoy el presidente Trump, que ha dicho Groenlandia es un pedazo de hielo. Groenlandia es un país que tiene unos millones de habitantes, no muchos, pero tiene habitantes que tienen es una especie de comunidad autónoma que de Dinamarca, y no se la puede tachar del mapa. Yo creo que eso hay que hacerlo seriamente. No se puede permitir que se destroce un país, se rompa un país por imposición de otro país, ya sea por la fuerza, ya sea por el dinero. Lo quiere comprar, pero hay que defenderse que no lo pueda comprar. Lo que tiene que hacer es trabajar con la alianza y trabajar de la manera que sensata para que pueda tener él de Groenlandia lo que él quiere. Él quiere hacer, la gran obsesión de él es que tiene que hacer el nuevo escudo antimisil. El escudo antimisil de Estados Unidos es muy particular porque no tiene fronteras, digamos. El escudo de antimisil de Rusia pues se defiende frente a Estados Unidos y un poco sobre Europa, pero el de Estados Unidos es Tutazimut, ¿no? Y es más difícil de construir. Y quiere construirlo desde Groenlandia. Y quiere hacer un gran aparato sofisticadísimo de defensa antimisiles frente a los rusos y los chinos ahí en Groenlandia. Si veis el mapa y lo miráis desde arriba y veis el Polo Norte y cómo está el Polo Norte, pues realmente eso es una cosa muy pequeñita, pero que es importantísimo de la densidad de cosas que pueden pasar allí, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy ha dejado clarísimo, que es lo que quiere hacer, y no lo ha explicitado de la manera que yo lo estoy explicitando, pero es lo que quiere hacer. Y entonces de ahí viene el decir que yo no puedo hacerlo en Groenlandia si Groenlandia no es mía. Porque si yo quiero tener mi auténtica defensa antimisiles, la tengo que hacer en territorio americano. Y ahí está donde él quiere entrar para que Groenlandia pueda ser comprada. Ha dicho ya que no va a ser militarizada, pero no ha dicho que no vaya a pelear por serla comprada. No sé si esto sale a cuento o no, pero bueno, es bueno que lo sepamos, ¿no? Y que lo tengamos en la cabeza. Pues casi una última cuestión que le quiero plantear. El Marshall estadista, ese señor que se define como apolítico, con un espíritu de servidor público más allá de cualquier adscripción, porque no se presenta, no tiene que quedar bien con nadie, no pide el voto y solo se declara un servidor entregado a una causa, determina en un momento, en una de esas lecturas, que la verdadera fuerza de los Estados Unidos radica en su defensa absoluta de la libertad. De una libertad basada en valores claramente democráticos. Que su poder blando es el que de verdad cohesiona a su entorno. Eso es lo que dice y es la extensión de la doctrina Truman. Insisto, el señor que ordenó, por un cálculo frío de bajas americanas en una posible invasión de Japón, lanzar 2 armas nucleares, ¿no? Este momento genera una sensación de desapego
en una inmensa parte del globo que se denomina genéricamente sur global, porque, por una parte, los que creían que tenían un aliado fiable en todo momento, pues están trastabillando un poco, y por otra, el poder blando que ejerce China, al margen de cuál sea su régimen y que sea totalitario, etc., es percibido como mucho más amable. Y sobre todo, una especie de paradigma que cubre el mundo es que no interviene militarmente en otros países. Por ahora. Oye, dejadme antes de que nos acabemos, volver a Marshall. Yo tengo un enorme respeto por Marshall desde hace muchos años. Pues fijaros, de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, los dos generales americanos más importantes, el que fue el comandante de las fuerzas aliadas y el que fue el comandante de las fuerzas americanas, los dos fueron muy importantes políticamente. Uno llegó a ser presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, llegó a ser presidente, y nuestro amigo llegó a ser el director de la recuperación de Europa con gran solvencia, un tipo realmente muy respetable. Y yo quisiera aquí deciros que el Plan Marshall no solamente fue, el Plan Marshall todavía es una bandera para cosas que son importantes y que se hacen bien y que tienen éxito. Os voy a contar una cosa de una conversación que he tenido yo esta mañana. Yo he tenido esta mañana una conversación con el director general de comunicación del Museo del Prado, que está aquí, y hablando con él por teléfono, me ha recordado que ahora que estamos con el acuerdo de Mercosur, ¿os acordáis? Que tenemos un acuerdo de Europa con Mercosur, ha habido otros problemas también con la agricultura, ¿es verdad? Y me ha recordado él que el domingo pasado o el sábado pasado había una pancarta de los agricultores españoles que decía: queremos un plan Marshall para la agricultura. Me parece que es lo más bonito que podemos, cómo podemos acabar esto, ¿no? Es decir, el plan Marshall no solamente es una cosa que pasó, sino que hoy en la mentalidad de las personas más, de la gente, el plan Marshall es sinónimo de una cosa seria, bien hecha y que lleva a buen fin. Y eso yo creo que es lo más bonito que se puede decir del plan Marshall, que sigue siendo una bandera de enganche para cosas bien hechas. Y yo creo que es la mayor felicitación que podemos dar póstuma al general Marshall y al secretario de Estado Marshall. Es un gran amigo.